señor. Hola, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal todo? Hola, French, ¿cómo anda todo? Gracias, Frances. Si no fuera por vos, Frances, no sé qué haría. Mira, me levanta el ánimo igual que ustedes, igual que el equipo. Día divino, día ideal para quedarse aquí en el programa. ¿Por qué? Porque tenemos un equipazo periodístico con opinión, con actualidad, con todo lo que pasa, con editorial. Tenemos muy buenos invitados. ¿Estás vos, la televisión pública? Empecemos. Continúa la toma de colegios porteños. Vienen al piso dos integrantes de los centros de estudiantes, uno del FADER y otro del Mariano Acosta. Afirman que mantendrán las tomas hasta que el gobierno se escuche. ¿Pero cómo? Antes nos quejábamos de que escuchaban mucho. Roberto Pianelli, metrodelegado, afirmó que si el subte se va a 5 pesos dejaría de ser un servicio y solo viajarían los turistas. Parece que el Banco Ciudad otorgaría créditos en 12 cuotas para que la gente pueda cumplir con el sueño del pasaje del subte propio. La justicia condenó a 12 años de prisión a un docente religioso católico que abusó de dos alumnos de nivel primario. Para hablar del tema también viene uno de los denunciantes y su abogada. Todo esto aquí y mucho más. Y mucho más porque tenemos las repercusiones de la presidenta allí en la ONU. Hoy estuvo dando una charla, una especie de conferencia de prensa para estudiantes universitarios que fue muy divertida. A mí me entretuvo mucho, era muy fresca la situación. Además tenemos todos los argentinos nominados a los Grammy. Martincho te va a contar, son 12. Jetta Torres, estrenó Jetta Torres, dirección de Agustín Aleso. Y por supuesto Osvaldo te va a dar una clase magistral sobre Jetta Torres puntualmente. Sí, pero no va a ser magistral. Magistral, como siempre. En el Cervantes se estrenó. Y además tenemos todo lo que un padre es capaz de hacer por su hijo. Martín tiene una joyita de la web, ¿no? Ahí está, Tomás, el famoso Tomás. ¿Puede? Mi hijo miraba eso. Es así, Obvio. brevemente. ¿Cómo era la música Mirá, de Tomás? ¿Puede esta locomotora llegar a la estratosfera? Ya lo veremos. Muy bien, señor. ¿Vamos con las vías de comunicación? Dale. Dale. www.tvpublica.com.ar, esa es nuestra página web. Ahí está, pueden ver todo. Miren qué bonito. Me preguntó un señor en la calle, ¿es cierto que están los videos de programas anteriores? Sí. Sí. Graciela Gallino de Rosario, una amiga mía, me dijo, ¿cómo es el Twitter? Le mando un saludo a Graciela Gallino, la mamá de Lucía. @tv-pública, ahí lo tenés. Nos mandás, está un montón de gente que participa, igual que en el Facebook, www.facebook.com/consentido público, todo junto. Ahí estamos nosotros, entre luces y sombras, estamos los que estamos haciendo este programa. Y tenés el consentido público, @tvpublica.com.ar, que es nuestro mail. También mucho mail, mucha gente que participa. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, señor, y vamos a comenzar. Hoy abre el juego José. Bienvenido, José. Muchas gracias. Volvió José. ¿Cómo la pasaste? Bien, muy bien, ¿Dónde lindo. estuviste? Bien. Estuve en el norte de Brasil. Es necesario aclarar, Sí. esto no es maquillaje, No, es no. sol do Brasil. Es sol ¿Qué tropical. estuviste haciendo? Estuve descansando. básicamente. Y mucha Tomando actividad, caipirinha. mucha actividad física, Sí, corriste, hice mucho caminaste. deporte, hice mucho deporte. Mucha Sí. caminata. Todos los días. Caminata, ¿Nadaste sí. vos, Jerusalén? Nadé un poco, sí, en De el mar. pecho, Igual yo espalda. no sé nadar tanto en mar abierto. Es más A complicado. diferencia de López Murphy, por ejemplo, que es un nadador de mar abierto. Siempre dice que es un Balsa nadador de mar también. abierto. Balsa. Qué loco, ¿no? Llamarse balsa y nadar tanto. Y cenaste a la luz de la luna, por También ejemplo. a la luz de la luna comí mucho camarón. Camarón. Ay, qué Camarón, rico. tomé cerveza, Qué etcétera. rico. Muy lindo, la verdad. Bueno, y ahora te llevo al subte, mira. Bueno, En la y playa ahora nos vamos bajo metemos tierra, bajo tierra, ¿viste? sí. ¿Qué va a pasar con el subte? Es una pregunta que resurgió en los últimos días por 2 o 3 cuestiones. Las últimas son las declaraciones de Roberto Pianelli, uno de los metrodelegados, advirtiendo sobre el riesgo de que aumente nuevamente el boleto del subte si es que el gobierno de la ciudad no se hace cargo y pone parte de la plata que debería poner. ¿Qué es lo que está pasando hasta ahora? El subsidio es compartido, una parte subsidio de la nación, una parte subsidio de la ciudad. La nación puso este subsidio, la ciudad no lo quería tomar, no quería hacerse cargo de este subsidio. Finalmente lo hizo luego de que una jueza le ordenara a la ciudad tomar estos fondos. Ustedes se acuerdan, hubo una semana de paro de subte, la ciudad estuvo colapsada, fue un caos vivir en Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ahora el riesgo es que esta situación no se normalice, porque hasta ahora en el presupuesto que envió el gobierno de Macri a la legislatura no aparece ningún monto, ningún recurso previsto para subsidiar al subte, digamos. Entonces aquí es cuando entra en riesgo, digamos, la posibilidad de que
haya de nuevo un conflicto si es que la ciudad no pone el subsidio que corresponde. Me parece que las declaraciones de Pianelli son interesantes en el siguiente sentido. Lo que dijo Pianelli es el riesgo de que el subte aumente de nuevo de valor. Recordemos que estaba en 1.10 y se fue a 2.50. Bueno, y ahí ya hubo un descenso del pasaje, porque lo cierto es que se volcaron quienes podían a los otros medios de transporte que estaban subsidiados y por lo tanto no aumentaron. Viajaban 1.200.000 personas en el subte y hoy viajan 900.000, son 300.000 personas menos. El riesgo, desde mi punto de vista, y esto me parece que está bien lo que dice Pianelli, es que se consolida un sistema de transporte, dos sistemas de transporte, digamos, un sistema de transporte caro y que funciona bien, y un sistema de transporte más barato y funciona mal. Digamos que, por ejemplo, la gente del conurbano no se puede tomar el subte porque le sale muy caro y tengo que moverse por la ciudad en colectivo tardando mucho más tiempo. Sí, que termina resultando suntuario tomar un subte, exactamente, la verdad es que se segmente no socialmente, pasar, que se segmente socialmente todavía más el sistema de transporte. Es un riesgo claro que si no se hace cargo el gobierno de la ciudad y si no hay un acuerdo con los metrodelegados, la empresa y demás, es un riesgo bastante cierto. Muy bien, señor, muchísimas gracias. Ojalá se resuelva. Ojalá, ¿cómo la ves? Está muy trabada, la verdad que está trabada, son muchos actores. Hace mucho que está trabado además. Sí, siempre está trabado, pero son muchos actores, son los metrodelegados, la empresa, el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional que todavía tiene competencia porque la ciudad no se hace cargo, la UTA, o sea, es un conflicto muy enredado. Muy bien, gracias José. Vamos ahora a Uruguay. Ayer te comentábamos en vivo, podíamos espiar lo que estaba pasando en diputados con el debate sobre la despenalización del aborto. Finalmente se termina resolviendo casi a última hora y de una manera casi de película, por una diferencia de un voto, por la diferencia de un voto. 50-49 finalmente se le da media sanción a este proyecto que amplía el acceso al aborto en Uruguay. Esto es, en las primeras 12 semanas de gestación, la mujer, siguiendo ciertos requisitos, cumpliendo con ciertos pasos, va a poder acceder a una interrupción legal de embarazo, tanto sea en el sistema público como el privado. ¿Cuáles son los cuestionamientos desde quienes plantean la despenalización del aborto? Dicen, bueno, esto no es que saca al aborto del Código Penal, es un avance. El Frente Amplio dijo, es lo que podemos votar, es para lo que tenemos votos, para más no tenemos. Ahora tiene que volver al Senado y el Senado seguramente le dará rápido trámite. Las extranjeras, es decir, argentinas que quieran viajar a Uruguay para realizarse una interrupción legal de embarazo en los marcos de la ley uruguaya, cuando finalmente entre en vigencia no va a poder porque es una ley que va a alcanzar solamente a las ciudadanas y residentes de ese país. ¿Qué está pasando en Argentina? Porque uno dice, mira con cierta envidia la posibilidad de debatir estos temas, ¿no? Uruguay no es la primera vez que lleva este tema al Parlamento, tuvo un intento en el 2008 y previamente también el de 2008 fue vetado por el expresidente Tabaré Vázquez, justamente cuando tenía sanción de las dos cámaras, y antes también por un voto no llegaban, habían debatido el tema. Acá en Argentina está frenado. La discusión el año pasado empezó en comisiones y quedó un proyecto que tiene el apoyo de un amplio arco político de más de 50 diputados que lo presentaron de distintas bancadas y quedó frenado. Lo que está avanzando es la implementación de los protocolos de aborto no punible. Recordemos, en línea con el fallo de la Corte Suprema, más de la mitad de las provincias ya tienen algún tipo de normativa, algunas cumpliendo exactamente lo que dijo la Corte y algunas, lamentablemente, poniendo ciertas restricciones. De hecho, hoy se presentó en la Ciudad de Buenos Aires un recurso de amparo contra la resolución que impulsó el gobierno de Macri, que sabemos y lo comentamos acá es bastante restrictiva. Y frente a esta andanada, desde las organizaciones pro vida, la Iglesia Católica, quienes se oponen a cumplir con la ley, con el Código Penal, con lo que dice en cuanto a los abortos no punibles, están impulsando que las ciudades, que las localidades se declaren pro vida. Es un artilugio como para poner frenos. Ya hay una provincia pro vida que es Corrientes y algunas ciudades de distintas provincias están aprobando a través de su Consejo Deliberante este título que lo que hace es obstruir el acceso de las mujeres a una práctica que es legal en la Argentina en ciertas circunstancias. De esto hablamos, digamos, solamente de esto. Es decir, ponerle palos nuevamente, trabas a lo que pretendía la Corte, que era allanar el acceso a una práctica que es legal en determinadas circunstancias en la Argentina. Gracias, Mariana. Vamos ahora a hablar de lo que ha pasado anoche en el estreno. ¿Vamos con el estreno o no vamos con Messi? Ok, dale. Vamos a hablar de Jettatore. Te decía, el gran Osvaldo Quiroga va a dar una clase magistral y después te vamos a mostrar lo que pasaba en el Cervantes, dirigida en este caso un clásico de la dramaturgia por el gran Agustín Aleso. Pero antes, ¿qué es Jettatore? Contanos un poco. El 30 de mayo de 1904, yo estaba en la sala, estaba también el presidente Julio Roca,
se estrenó Jettatore el 30 de mayo de 1904. ¿Cuántos años tenés? Y saca cuentas. Y fue un acontecimiento. ¿Por qué? Porque Gregorio Ferrer era un dandy. Tipo de esos que viajaban a Europa con la vaca atada, ejercía el periodismo. Es de la y manteca un día empezó a borronear una obra y sale Jettatore. Cuando se estrena, fue un acontecimiento político y social en la Buenos Aires de ese momento. El 6 de mayo de 1905 se estrena Locos de Verano, pero la gente ya había registrado que Gregorio Laet Ferrer era un buen dramaturgo. Después sigue la mejor obra, que es la de Barranco, Bajo la Garra, Los Invisibles, que trata el tema del espiritismo, es decir, profundiza Gregorio Laet Ferrer las líneas de su teatro. En Jettatore, en mi opinión, él habrá leído un cuento de Teófilo Gautier, esto es muy probable, que tiene el mismo tema, tiene que ver con la superstición, tiene que ver con la idea de que alguien es yeta, finalmente. Ahora, no es ese el punto central de la obra, el punto central es cómo mira las costumbres, cómo construye un vodevil muy entretenido en ese momento y que sigue teniendo hoy, a través de cierta caricatura de personajes de la época, sigue teniendo un lugar en la historia del teatro argentino, sobre todo por la habilidad para construir, que la ve muy bien, pero muy bien, Luis Ordaz en Historia del Teatro en el Río de la Plata, y también la ve muy bien Enrique García Belloso cuando recuerda, en Memorias de un hombre de teatro, recuerda Jettatore. ¿Qué más hizo Gregorio Laet Ferrer? Porque yo me entusiasmo. Creó el Labardén, el Instituto Vocacional de Arte Infantil Labardén, donde yo estudié ahí muchos años con unos maestros entrañables, y por ahí pasaron muchos importantes, por eso no es mi caso, pero pasaron muchísimos actores centrales para comprender lo que significa el Labardén. Una curiosidad que acabo de darme cuenta, es al comienzo de la letra argentina, la gente aristocrática escribía, y después lo va a quebrar Roberto Art. Claro. ¿No? ¿Es algo así? Pero Roberto Art, sí. Porque de Ferrer era un dandy. Teatro, claro, en teatro Roberto Art tiene dos obras fundamentales. Una es Abello el Cruel y la otra es La Isla Desierta. Es más El Juguete Rabioso, más Los Siete Locos, es distinto, ¿no? No, pero digo, aparece... Pero es correcto lo que vos decís. Como lo popular empieza a aparecer... Lo popular aparece de alguna manera en Roberto Art, y Gregorio Laet Ferrer aparece en las de Barranco, La Decadencia de un País, por ejemplo, ¿no? Muy bien, entonces en el Cervantes podés disfrutar de esta obra hasta el 17 de noviembre, de jueves a sábados a las 21 horas, domingos a las 20:30. Lo que siempre destaco en este tipo de teatros, la entrada es súper accesible y podés ver muy buen teatro con un elencazo, dirección nada más y nada menos que del gran Agustín Aleso. Estuvimos allí en el estreno y vean a quién encontramos. Vea, por ahí anda en las cajas de fósforo el retrato de un italiano que dicen que es Jettatore. Pues bien, a cada uno que se mete una de estas cajas en el bolsillo, de seguro lo atropella un tranvía o se lo lleva un coche por delante. Esta familia, mi sobrino, que se llama Carlos, la quiere a mi hija, pero le van a dar como matrimonio a don Lucas. Entonces empieza toda una confabulación de los jóvenes para hacer que él sea un Jettatore, y él se cree hasta con poderes. Mamá, no sé lo que tengo. La mentira, ¡pum!, se instala en la familia y se hace verdad. Se va a encontrar con una comedia deliciosa que le va a hacer ver a ellos mismos la estupidez de creer en pavadas, en yetas, en cosas que no sirven para nada, ¿no? Pero aún hoy todos, aunque sea mínimamente, creen en esas cosas, ¿no? Un cachitín, digamos, como para no despuntar el vicio. Es increíble cómo la obra se ha mantenido viva y se ha mantenido, digamos, sin perder nada de su interés, de su, digamos, de su humor, de su crítica, que yo creo que es fantástico, ¿no? Yo no he tocado nada de la obra. A mí me parece que la obra está bien escrita, y cuando las cosas están bien escritas hay que dejarlas tal como están, ¿no? Sería muy prepotente de mi parte meter mano en algo que un escritor tan bueno como Laet Ferrer escribió tan bien. Lo que sugiere Laet Ferrer, incluso por la época en que se escribió, era una escenografía realista. Y como usted ve en el escenario, no hay una escenografía realista, para nada.
no representa una casa. Nunca se sabe de dónde vienen los personajes ni a dónde van. El actor tiene apartes, habla con el público. En medio de un diálogo, de pronto se dirige al público y habla, ¿no? He respetado todo eso. La buena obra, como el buen vino, no se envejece, se añeja, ¿no? Está representado como a la manera de 1904, con telón. Uso el telón. A la vieja manera. Van a decir que soy un anticuado de mierda, pero no importa. Beso enorme al gran Agustín Aleso. Tuve la suerte de estudiar con él unos cuantos años. Es una bellísima persona, así que Agustín, desde acá, beso enorme. Estás divino, precioso, te quiero. Vamos a darle ahora la bienvenida a nuestros invitados. Estoy con Sebastián Cuatromo. Sebastián fue el denunciante de un caso emblemático por abuso sexual de un colegio marianista. Ahora Sebastián nos va a contar todo. Sebastián, hoy adulto, ¿cuántos años tenés, Sebastián? 36. 36, y esto ocurrió a tus... 13 años. 13 años. Bien, gracias por venir, y está acompañado por Andrea Cuaranta. Andrea es abogada de Sebastián, que además forma parte del equipo de patrocinio gratuito de la UBA, que también vamos a hablar de este tema porque es un servicio muy interesante, con muy buenos profesionales, y quizás la gente no está enterada de que existe. A ver, contanos un poco la historia para empezar a entender un poquito. Fue anoche la sentencia, que es importante también destacarlo, después de muchos años de pelear, de un hombre yéndose, escapándose a Estados Unidos, en fin, casi novelesca. Contame la historia. Bueno, cuando tenía 13 años estaba terminando mi escuela primaria en el Colegio Marianista del barrio de Caballito, acá de la ciudad de Buenos Aires, y en ese contexto me toca sufrir abusos sexuales cometidos por parte de un religioso y docente del Colegio Marianista, de nombre Fernando Pisiocchi, que es quien anoche fue condenado por la justicia ¿A cuántos 12 años de prisión. Una pena muy alta. Sí. Delito de corrupción de menores, calificada por haber sido el encargado de nuestra educación y guarda, y reiterada, ¿no? ¿Él era docente de qué materia? Él era docente en el colegio, en la escuela primaria, no era docente mío en particular. Los abusos que me tocan sufrir, junto con otros niños, alumnos del colegio, compañeros míos en aquel entonces, suceden en el marco de una colonia que el Colegio Marianista tiene en la provincia de Córdoba, en la localidad de Casagrande, a donde al finalizar el 7º grado realizábamos un viaje de estudios cuyo organizador era este hermano Fernando Pisiocchi. En ese lugar, en mi caso en particular, comienzo a sufrir los abusos sexuales por parte de este agresor junto con otros 2 compañeros míos con los que compartíamos la misma habitación en esa casona del Colegio Marianista. ¿Y él se metía en la habitación? Así es. ¿Y vos en ese momento tuviste esa situación, volviste del viaje y se lo contaste a alguien? No. Yo no pude hablar de lo sucedido durante 10 años. Sobrellevé en silencio toda mi adolescencia y primera juventud. Creo que en buena medida por la influencia de la educación represiva y autoritaria que habíamos recibido en aquel colegio marianista de fines de los 80, que por ejemplo todavía era un colegio exclusivamente de varones, ya un tanto anacrónico y desfasado para su propia época, pero en ese lugar, a fines de los 80, todavía imperaba una cultura de mucho maltrato, de muchas violencias y abusos de poder en general. Esta congregación religiosa de los hermanos marianistas todavía tenía en esa época una impronta muy fuerte de religiosos marianistas españoles formados en la España de Franco, nada menos. Y vos, digamos, ¿qué fue lo que te impulsó finalmente después de 10 años a contarlo y a llevar el caso a la justicia? Perdón, ¿a quién se lo pudiste contar por primera vez? A un amigo. ¿A un amigo que era compañero tuyo del colegio en ese Habíamos sido momento? compañeros del colegio. ¿Y te animaste a preguntarle, te animaste a contarle? ¿Cómo fue? No, mi sensación es que irrumpió. Estábamos compartiendo una sobremesa los dos en el marco de un campamento, una excursión de fin de semana a Gualeguaychú. Y sí, la verdad que nunca sabría bien por qué en esa sobremesa irrumpió por primera vez la posibilidad de verbalizar y de compartir con otra persona lo que me había pasado. ¿Y él qué te dijo? ¿Cómo te escuchó? Con mucha emoción. Y vos debes haber sentido mucho alivio a la vez, ¿no? El poder Sí. ponerlo en palabras, el largarlo. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Miedo? Sí, algo de miedo también.
¿Cómo te marcó en tu vida personal esta historia que guardaste durante tanto tiempo? Digo, en tu vida de pareja, en tu trabajo, en tu estudio. ¿Qué impacto tiene una historia de esta naturaleza en la vida de una persona? Creo que tiene mucho impacto y muy malo. Y complejo al mismo tiempo, ¿no? Porque el daño es psicológico, es emocional, hablamos de delitos contra la integridad sexual. Reitero que las consecuencias, las secuelas sobre las víctimas son múltiples y diversas. Y en mi caso afectó notablemente mi vida afectiva, mi vida sexual, la vida de relaciones en general. Inclusive al haber sido un factor de profunda perturbación durante muchísimos años, terminó también complicando mi desenvolvimiento laboral, social, al punto que por eso creo que fue muy fuerte la sensación visceral de tratar de buscar justicia, de buscar alguna reparación por lo sucedido. Creo que, dada la magnitud del daño, pude al mismo tiempo encontrar mucha fuerza en el año 10 años después de haber sobrellevado en silencio los abusos para presentar aquella denuncia. Sebastián, ¿y pudiste hablar con los chicos que eran compañeros tuyos de cuarto como para tener un intercambio? Ver, digamos, cuando uno siente mucho alivio cuando habla con otro que pasó lo mismo que uno. ¿Pudiste hablar con ellos? Sí, de hecho, cuando rompo este silencio de 10 años, las primeras personas que voy a buscar es a mis compañeros de cuarto. Ya adultos. Sí. ¿Hiciste una especie de rastreo o tenías contacto con ellos? No tenía contacto, pero no me resultó difícil ubicarlos. ¿Y entonces? Y bueno, fue también muy movilizador emocionalmente para todos. Y ya en ese momento yo les propuse la posibilidad de presentar una denuncia, de abrirnos a dar una pelea por búsqueda de justicia, y ellos decidieron no acompañarme. Finalmente, estas cuestiones también tienen que ver con estos pequeños ambientes cerrados. Por intermedio de otro amigo que había ido al colegio marianista conmigo, me entero de la existencia de otras víctimas del mismo agresor. Y una de ellas es quien me acompaña a mediados de 2000 en la presentación de la denuncia penal. ¿Cómo es que encuentran a este hombre en Estados Unidos? ¿Querés explicarlo vos así, desde el lugar más legal, si se quiere? Esto, bueno, la verdad que lo sabe más Sebastián. Dale. Porque entonces, Sebastián, hizo una búsqueda de novela, como yo lo conozco hace 2 años que empezamos a hablar del caso y realmente quiero decirlo porque para él ha sido 12 años de su vida se le han ido en este juicio. De alguna forma, cuando la justicia no avanzaba, Sebastián iba y miraba el expediente y se fijaba que no había un pedido de extradición, que no se había completado, iba a Interpol, fuiste a Interpol a ver qué pasaba. Realmente Sebastián puso el cuerpo en esto, entiendo yo, con una necesidad muy grande de reparación, ¿no? Sí, y así fue, digo, para la pregunta concreta, en el año 2000 se inicia la causa penal, a Fernando Picciocchi, que anoche fue condenado a 12 años de prisión. En ese momento se le dicta un procesamiento por el delito de corrupción de menores, calificada y reiterada, la misma calificación que recibió ayer en el veredicto. Cuando este procesamiento queda firme en octubre de 2000, él se fuga. El juzgado de instrucción libra una orden de captura nacional e internacional que, por ejemplo, en el año 2004, por una visita que yo decido hacer a la sede de Interpol acá en Buenos Aires, me entero que esa orden de captura internacional todavía no había comenzado por un formulario que el juzgado no había completado a pedido de Interpol en el año 2000. 4 años se perdieron ahí. Después, bueno, lamentablemente al año siguiente, por ejemplo en el 2005, con aquel antecedente de Interpol me tocó descubrir que la orden de captura a nivel nacional tampoco estaba registrada en ningún lado, en ninguna fuerza de seguridad. Y este tipo de cuestiones fueron las que me llevaron a ejercer una querella muy comprometida, muy activa, tratando de impulsar permanentemente este expediente que al mismo tiempo siempre se lo reservaba, se lo archivaba. Era una lucha contra el tiempo, contra la posibilidad de que el delito prescribiera. Y bueno, finalmente en el 2007 se lo ubica en Estados Unidos, se lo detiene en el marco de la orden de captura internacional por un dato que yo obtengo acá en Buenos Aires, después en ese sentido también de un largo trabajo personal que finalmente rindió el fruto de obtener la información que se necesitaba para poder localizarlo y detenerlo en Estados Unidos. Perdón, él allá estaba con una identidad falsa, además. O sea, era otro señor haciendo que... mexicano, pero maestro de lengua. Qué amor. Qué conservó. Es interesante un aspecto que es que ¿qué actitud tuvo el colegio
frente, porque vos te acercaste al colegio a plantear lo que te había pasado al principio, antes de iniciar la denuncia. ¿Qué respuesta te dio el colegio? Mala, porque el colegio desde el vamos se preocupó mucho porque todo esto nunca tomase estado público. O sea, no se preocupó por los chicos, se preocupó porque no se enterara el resto. Sí, sí. Si bien, por supuesto, podemos distinguir algunas individualidades de otras en su actitud con respecto al tema y a quienes somos las víctimas, en general, y esto después hay un dato muy concreto, con la causa penal firme, el imputado prófugo, nosotros decidimos avanzar sobre la responsabilidad institucional y logramos, lo cual para nosotros es otra conquista de esta lucha, que el Colegio Marianista tuviese que asumir su responsabilidad civil por lo sucedido, debiendo repararnos económicamente a las dos víctimas y querellantes en la causa penal. Ahora, eso lo logramos luchando contra una pretensión de silenciamiento que el Colegio Marianista quiso imponernos con respecto a la reparación económica que estaban asumiendo ante nosotros como víctimas por este delito, por daño psicológico. Ellos firman un acuerdo en el cual hay una cláusula de confidencialidad. O sea, les querían, o sea, a cambio de la indemnización, no hablar, que se queden que no estés acá, básicamente, que no hagas un juicio, en fin, que no tome estado público. Vos relatás un campamento. ¿Esto se repetía a lo largo de los años en cada campamento que te mandaban o fue un verano espantoso y allí termina, si es que cabe el término, porque creo que no termina nunca, pero digo... No, bueno, en mi caso, al año siguiente, en la sede del colegio, en el barrio de Caballito, volví a sufrir otro episodio de abuso por parte del mismo agresor. Bueno, los casos que yo personalmente conozco tienen que ver siempre con aquella colonia de diciembre del 89 del Colegio Marianista, como así también hay otro episodio, esto también muy vinculado con lo institucional. En el año 91, el Colegio Marianista toma conocimiento institucional de una agresión sexual por parte del mismo religioso, este hermano marianista Pisiochi, a un alumno de la secundaria, quien pudo contar lo sucedido en su casa. Esto motivó que la familia fuese a hablar al colegio, se reuniesen con las máximas autoridades en 1991. De todo esto yo me entero recién cuando presento la denuncia penal, y el colegio nada hizo. Lo corrió, como hace en general el mecanismo que tienen las instituciones de la jerarquía católica, porque lo manda al sur primero, lo saca estaba al frente de un curso. A este abusador. Claro, y lo manda al sur a una colonia que tenía en la Patagonia a recluirlo. Él después se desvincula de la orden religiosa y se lava las manos el colegio. ¿No? Es algo así fue como el mecanismo. Lo que hoy comúnmente vemos, por ejemplo, cuando hablamos de abuso sexual infantil vinculado a la Iglesia Católica, esta suerte de manual de procedimientos de tipo mafioso y corporativo, ¿no? Hay un antes y un después, indudablemente, y hay, como vos relatás, 12 años absolutamente dedicados a que la justicia funcione como debe funcionar, porque si vos tenés que ir a Interpol a chequear si los formularios están completos como corresponden, la verdad es que es como un trabajo extra, si se quiere. Allí aparece la asesoría de la gente de la UBA, que ¿cómo funcionan ustedes? ¿Cómo intervienen? La UBA tiene un servicio de patrocinio jurídico gratuito, abierto a la comunidad. Esto la mayoría de la gente lamentablemente no lo sabe, pero funciona lunes, martes, jueves y viernes en el Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, octavo piso. Esto es para los alumnos de la facultad, es una materia obligatoria que dura un año, donde se llevan casos reales para aprender, digamos, cómo es en la práctica lo que uno viene estudiando, y por supuesto las comisiones están a cargo de abogados recibidos, que son los que van corrigiendo a los alumnos y enseñando. Nuestra comisión en particular es de Derecho Penal Juvenil, entonces tiene una perspectiva de derechos del niño y se atiende lo que son niños o autores de delito o víctimas en este caso. Bueno, actualmente está a cargo del doctor Friedman, pero él está antes que el doctor, digamos, viene varias comisiones. ¿Y vos cómo caes ahí, Sebastián? Afortunadamente, en el año 2005, yo primero tuve el patrocinio de un abogado particular, amigo mío, y en el marco de un seminario que se organizó en la ciudad de Buenos Aires, en aquel entonces, en el Consejo de los Derechos de Niñas y Niños previo al macrismo, donde me acuerdo de un seminario dedicado a esta temática con distintas especialistas y personalidades, y ahí pude conocer a quien en ese momento estaba al frente de esta Comisión de Derecho Penal Juvenil y me invitó a sumar mi causa a este patrocinio. ¿En algún momento te encontraste con Picciotti antes de llegar a la instancia del juicio oral de estos días? Picciotti es el abusador. Sí. Bueno, con Fernando Picciotti, mi compañero de denuncia y yo nos encontramos antes de presentar la denuncia penal. Voluntariamente, sí. Se reunieron, digamos. Sí, tuvimos esa necesidad de ir a encontrarnos con él. Ustedes tenían 20 y pico, 23, sí. 24 años, ¿y él?
Y él, bueno, ahora está por cumplir 50. Siempre no dejamos de hablar de una persona joven. Era muy joven cuando cometió los abusos. Era una de las, en aquel contexto del Colegio Marianista, era una de las esperanzas de la congregación. Él era un exalumno del colegio. Y en esos fueron 2 encuentros que tuvimos con él. Él ahí sí admitió los abusos que había cometido. Pero perdón, ¿cómo fue? O sea, ustedes les preguntaron por qué, ustedes lo encararon, digamos, porque es un tema como difícil de abordar, calculo yo, y a la vez, cuando uno tiene a quien ha cometido algún abuso, cualquiera sea, digo, si uno necesita hablar, uno también tiene que estudiar mucho cómo hablarle a esa persona para no ahuyentarlo, si cabe el término, ¿se entiende? Para poder manejar la situación. Sí. Bueno, creo que afortunadamente en ese peculiar contexto tuvimos la suerte de poder desenvolvernos de una forma que nos permitió dialogar y escuchar. Nosotros estábamos muy interesados en escuchar qué es lo que él podía llegar a decirnos tantos años después. Lamentablemente no fue nada interesante ni considerado lo que escuchamos de parte de él. ¿Les pidió disculpas? No. ¿Pero se hizo cargo? Sí. Él también contó que también había sido víctima de abuso en el seminario. Ahí él nos cuenta, en el Colegio Marianista de los años 70, cuando él era alumno de la escuela primaria. Lo cual, esto nunca lo pude corroborar, tenemos solamente los dichos de él. En cierto sentido, tiene mucha lógica si seguimos con esta hilación de este tipo de ambientes, de culturas autoritarias, violentas, que se perpetúan de generaciones en generaciones, de alguien que quedó de alguna manera ahí mismo, una suerte de entrampado porque egresó del colegio y se metió a la congregación. ¿Hubo otros chicos o jóvenes que se acercaron una vez que este juicio tomó estado público como para acompañarte o contarte que también les había pasado algo similar? Sí, eso desde que tomó estado público esta historia, es que sin duda en lo personal es lo mejor que me ha sucedido. Recibir digamos, distintas víctimas que se acercan a compartir su historia conmigo. ¿Del colegio o de otros ámbitos? De otros ámbitos. Perdón, y del colegio, 2 de los testigos que fueron a hablar, si bien ellos no quisieron en su momento hacer la denuncia ni ser querellantes, sí dijeron que ellos también habían sido víctimas en esta misma habitación, en esta misma colonia. Ahora que ha tomado estado más público, si cabe el término, ¿qué pasa con si hay gente mirando hoy el programa o ha leído las notas de Mariana y les interesa a lo mejor decir, a mí de también abuso me pasó? sexual prescriben a los 12 años, con lo cual toda la gente ¿Ahora también? Ahora también. 12 años a partir de que le sucedió el hecho. ¿Cómo fue a los 18? De la víctima. De los 18 años. Ahí está. Bueno, de la mayoría es cierto que esto cambió hace poco y es muy bueno porque, bueno... Pasándote el micrófono, guarda. Ahí. Bueno, muchas veces los chicos, justamente el abusador es una persona muy cercana y no se animan. Entonces hubo un cambio de ley que a partir de los 18 años corren los 12 años de prescripción, con lo cual... Si a alguien lamentablemente esto le ocurrió, bueno, tiene este margen para presentar y por lo menos hacer una consulta, lo vamos a recibir y vamos a ver qué se puede hacer. En este caso, siempre los casos de abuso son muy difíciles de probar porque en general no hay testigos, no hay cámaras, no hay nadie. Claro, y en este caso, ¿cómo se prueba algo que ocurrió hace tanto tiempo y donde es la palabra de una persona contra la palabra de otra? Eso, bueno, ¿no? se acompañó en este caso con en pericias psicológicas que se han hecho, donde la versión de él y de su compañero de denuncia han sido constantes desde el 2000 hasta la última que se les hizo ahora en agosto de este año, donde siempre cuentan con algún detalle mayor o menor, también pasaron 23 años, ¿no? Pero la versión es siempre la misma, es muy sólida, es muy consistente, hay indicadores de haber sufrido daños consecuentes con un abuso sexual. Digamos, hay maneras de probar esto a pesar de que nunca va a haber un testigo. Más allá de que en este caso lo hubo, porque hubo 2 compañeros de habitación que compartida, había una situación en este caso en particular lo hubo, en el caso de él, en el caso del compañero no. Pero bueno, empieza a haber indicios que empiezan a cerrar una historia y hay un punto donde ya no quedan dudas de que esto ha ocurrido. 2 cositas para ir cerrando. En primer punto, Andrea, ¿dónde te ubican? No a vos, sino al equipo que trabaja. En Talcahuano 550, 8º piso, esto es en el Palacio de Tribunales. Nosotros en particular, nuestra comisión está los martes y viernes de 12 a 14, pero cualquier persona se puede acercar cualquier día, sin turno, no hace falta, es absolutamente gratuito. Así que gente de la UBA que es además como una garantía. Sí, y la verdad que le ponemos mucho esfuerzo a esto. Y Sebastián, para cerrar,
¿Cómo sigue ahora? Ya pudiste cerrar un capítulo. Digo, la justicia, aunque sea tarde, desde mi humilde entender, alivia, siempre alivia. El que un Estado se haga cargo, además, simbólicamente también es muy importante. ¿Cómo sigue? Puntualmente no lo puedo decir ahora, pero sí sé que va a seguir mucho mejor que antes. La verdad que el juicio ha sido una instancia muy reparatoria para todas las víctimas de esta historia. Realmente nos ha provocado también una movilización emocional muy positiva, de la cual yo tenía dudas, más bien a veces conjeturaba que el juicio podía ser una instancia más de tipo burocrática, y sin embargo, lejos de eso, sentimos que hasta todo el ritual de cada audiencia y todo le daba a lo que había sucedido en nuestra infancia la dimensión de gravedad que tiene. Es decir, puedo decir que afortunadamente hemos experimentado algo muy bueno en relación con lo institucional, con el Poder Judicial en particular, en este caso con este debate oral que concluyó ayer. Y al mismo tiempo algo que no quiero dejar de señalar es que yo siempre traté de llegar, por eso entre otras cosas me obstiné, me sostuve tanto en esta pelea con un espíritu militante, para poder llegar al debate oral y público, porque creo que tiene un gran valor simbólico hacia lo colectivo, y lo que quiero señalar con esto es que yo siempre traté, por eso la difusión en ocasión de llegar al juicio, de hacer un aporte sobre todo en perspectiva de derechos, pensando en niñas, niños y adolescentes, y en particular hacer una reivindicación muy expresa de lo que es la Ley de Educación Sexual Integral que tenemos hoy en Argentina, que realmente coloca a nuestras chicas y chicos como sujetos de derecho, como lo establece la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos que tenemos también en Argentina, por su perspectiva de género, por su lucha contra toda forma de discriminación por orientación sexual e identidad de género, su perspectiva plural en materia de familias. Quiero decir, es una ley claramente de perspectiva de derechos humanos, democratizadora, y que, entre otras cosas, es una formidable herramienta de prevención de este tipo de delitos para niñas, niños y adolescentes, ¿no? Gracias, Sebastián. Felicitaciones por la valentía, además. Muchas gracias. Muchísimas y Andrea, gracias. También un gusto haberte tenido en el programa. Y Muchas felicitaciones por todos los casos que llevan adelante y el trabajo que hacen. Bueno, muchas gracias. Gracias. Ya venimos, no te vayas.